Arratsaldeon, ongi etorri el plantio zelairan on Athletic Clubeko gizonezkoen lehen taldeak Burgos Club de Futbolen Mendeurren ospatzeko partidan egongo den. Lehoien hirugarren lagunartekoa dau munduko txapelketagatik egin den geldialdi honetan eta aurrean bigarren mailan denboraldi oso ona egiten ari den taldea izango dute. Antes de nada, vamos con las alineaciones iniciales de ambos conjuntos, empezando como siempre por el anfitrión, el equipo que dirige Julián Calero, que sale con estos 11 hombres. Dani Barrio será el portero, la defensa de 5 formada por Jesús Areso, Raúl Navarro, Aitor Córdoba, Michel Zabaco el capitán y Fran García de derecha a izquierda. Doble pivote será para Miguel Atienza y Mumo, las bandas para Saúl Berjón por la izquierda. En la derecha estará Alex Bermejo, arriba para el gol el jugador cedido por el Athletic, Juan Artola. En el banquillo junto al técnico madrileño se quedan el portero suplente Caro, Borja González, Pablo Valcarce, Murat, Marcos Gil, Juan Hernández, Curro Sánchez, Grego Sierra, Matos y los canteranos Javi López, Saúl del Cerro y Tito Peralta. Y por parte del Athletic Club, Ernesto Valverde, que ha elegido la siguiente formación inicial, es la formada por Julen Aguirrezabal abajo los palos, con Óscar de Marcos, Geray Álvarez, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche en defensa de derecha a izquierda. El doble pivote para Mikel Vesga y Oyer Zárraga, la banda derecha para John Morcillo, la izquierda para Gorka Guruceta, enganchará Ollán Sánchez, arriba para el gol Raúl García. En el banquillo junto al técnico Surigorri se queda en el guardameta suplente Ander Iru, Dani Vivian, Iker Muniain, Dani García, Íñigo Lecue, Unai Vencedor, Asier Villalibre, Ander Capa, John Cabo, que se estrena por primera vez con el primer equipo en una citación, y Aitor Paredes. Vemos ya todo preparado aquí en el plantío, está sonando de fondo el himno del Burgos. Ha habido una serie de actos conmemorativos, como decimos, por este centenario del club castellano-leonés. El ambiente es espectacular, las gradas que presentan un magnífico ambiente, los jugadores del Burgos históricos que están haciendo ahora un saque de honor para celebrar esta especial efeméride. Los aplausos del público de este campo que está ubicado a orillas del río Arlanzón, todo preparado por lo tanto para que dé comienzo el tercer partido amistoso de la pretemporada, queríamos decir, pero es una pretemporada típica porque no es una pretemporada al uso. Estamos en la mitad de la temporada, se ha parado la campaña por la disputa del Mundial de Qatar y el Athletic ha programado 4 partidos, este es el tercero. Aquí en Burgos sacará de centro el conjunto hoy de negro, viste la segunda camiseta el Athletic Club. Ollán Sánchez preparado en el círculo central para poner el balón en marcha el colegiado Valentín Pizarro Gómez, que da la autorización para que comience el partido. Así da Neur, que también el plantío zelaian Burgos en Mendeurrena ospatzeko partida berezia, Arbailek itxura polita daukate hemen futbol zelaian. Athletic erasoan, Íñigo Martínez dauka baloia, hor dago ondarrutarra barrutik Ollán Sánchez en Villa, el Navarro que juega hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Yuri Berchiche. Yuri que intenta zafarse de su par, pierde la pelota, aunque el balón sale del rectángulo de juego, eso sí, en posesión para el Burgos, así lo indica, como decimos, el colegiado principal del encuentro, el malagueño Valentín Pizarro Gómez. Es el encargado de impartir justicia en este encuentro. Estará auxiliado en las bandas por Iván Masó Granado, Álvaro Granel Peiró, y el cuarto colegiado es Miguel Sesma Espinosa. Juega el Burgos, primer minuto de juego aquí en el plantío. Momento sin goles, 0-0 entre Burgos Club de Fútbol y Athletic Club. Domina la pelota Dani Barrio, el portero gijonés, que busca en largo algún compañero, salta Saúl Berjón, no llega Lobetense, corre Artola, aunque va a llegar antes Geray Álvarez. Conocen bien ambos, ya que, como hemos comentado, Artola está cedido por el Athletic al Burgos, está haciendo una buena temporada aquí en el conjunto castellano-leonés, lleva 2 goles. El joven ya León, porque debutó la pasada campaña en Copa, unos minutos en la primera eliminatoria ante el Mancha Real. Ataca el Athletic, recupera el conjunto del Ernesto Valverde, es Gorka Guruceta, que se venía hacia adentro, parte desde la banda izquierda el delantero Donostiarra, aunque perdió la posesión, recupera el Burgos, la tiene Mumo, el jugador de Blanes atrás buscando a Raúl Navarro, el sevillano la pierde, recupera Sánchez, puede haber peligro, levanta la cabeza el 8, juega hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Gorka Guruceta, la puede poner, efectivamente lo hace el segundo palo, llega John Morcillo, se le va a escapar la pelota, saque de puerta para el Burgos Club de Fútbol.
Un equipo que es cuarto en la segunda división con 34 puntos. Ha perdido sus 2 últimos encuentros ante el Granada en Los Cármenes y ante la Sociedad Deportiva Eibar aquí en el Plantío. Era el líder hasta hace apenas unos días, pero ha caído hasta la 4ª posición. Aún así, un gran papel el que está haciendo el conjunto dirigido por Julián Calero. El técnico les devolvió a la segunda división. Recuerden, en esa eliminatoria disputada en Almendralejo ante el Bilbao Athletic, que también pudimos vivir, por supuesto, aquí en directo en el canal de YouTube del Athletic. Como también pueden conocer toda la actualidad del club rojiblanco a través de los diversos canales de comunicación en las redes sociales, en Twitter, como en Instagram, como en Facebook. Gracias a los compañeros del grupo de redes sociales, a los que aprovechamos para mandar un afectuoso saludo. Juega el Athletic en la banda izquierda, Esker Galeán, talde Bizkaitarra, Mikel Vesga, Íñigo Martínez, Orche, Pérez, Lagun Gerayekin jokatuz, Geray que levanta la cabeza, juega hacia Óscar de Marcos en la banda derecha, se incorpora el lateral de la Guardia con el balón al punto de penalti, se quiere girar Raúl García, el remate de Guruceta, gol del Athletic. Marca el Athletic, minuto 3 de partido, apenas han necesitado unos cuantos segundos el conjunto de Ernesto Valverde para adelantarse en el Plantío. Remate inapelable de Gorka Guruceta para ponerle el 1-0 en el 0-1, perdón, en el marcador. Marca el Athletic, marca Gorka Guruceta. Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 1. Gorka Guruzetaren gola hemen errepikapena, erremate bikaina Donostian jaiotako aurrelariarena, 5 gol daramatza ligan, beste bat sartu zuen lehen Lagunartekoan Mirandan Valladoliden aurka, eta gaure bigarrena. Está en racha Gorka Guruceta, vuelve a marcar el delantero donostiarra. Minuto 4 de partido en el Plantío. Burgos 0, Athletic 1. El Burgos, que hasta ahora había encajado muy poquitos goles. De hecho, hubo un récord que se batió gracias a su guardameta Caro Churripi. Atención, lo contamos enseguida porque el Athletic buscaba el segundo. Raúl García no consiguió controlar esa pelota. Decíamos que José Antonio Caro, el guardameta de La Palma del Condado Huelva, estuvo las primeras 10 jornadas sin encajar ningún gol, solo ha recibido 3. Hoy no está jugando su compañero Dani Barrio, y estuvo hasta un total de 1293 minutos sin encajar un gol, batiendo el récord que ostentaba hasta entonces Abel Resino. Para casi nada, un récord que llevaba muchísimos años, desde la temporada 90-91, lo cual quiere decir que está haciendo un gran trabajo defensivo el conjunto castellano-leonés. Ataca ahora el Athletic, quiere defender, quiere hacer lo que bien sabe el conjunto burgalés. Recuperó la posesión el Burgos. Hay balón en saque de banda para el conjunto local, lo pone en juego Fran García, jugador formado en las categorías inferiores del Villarreal. Juega atrás para su capitán, para Michel Zabaco, con su portero, con Dani Barrio. Juega hacia Aitor Córdoba, que buscaba en largo el balón el vizcaíno, ex de la Sociedad Deportiva Leioa, a otro paisano, a Juan Artola. No llegó a conectar ese balón el delantero vizcaíno. Recupera el Athletic, ese Geray Álvarez, para Óscar de Marcos. Óscar de Marcos, Jasó Dubaloya, Escuñe Galeán, Morcillorekin, Jokatuz, Perisere de Marcos, Geray Álvarez, Esker Galera, Jokatu Godu, Yuriren Villa, Hementxe, Zarauztarra, Arrutik Sanzeten Villa, Berrizere Yuri, Katzera jokatu du, Íñigo Martínezekin, lau zenbakidunak, zelai erdian, Geray aurkitu du, Geray, baloia, luze jokatuko du, betik, Oian Sanzeten Villa, hortxe Oian, que está exigido por la zaga burgalesa. Juega con De Marcos, que busca una opción por dentro, opta finalmente por jugar hacia la izquierda, hacia Yuri Berchiche, pone el balón hacia la frontal del área, ese Sánchez, con pesca de primeras para Yuri, no va a llegar ese balón en Zarauztarra. Saque de puerta para el Burgos, ateko sakea izango da Burgos entzat, seigarren minutua bete da dagoeneko hemen el Plantío zelaian gogoratu Athletic aurretik dela markagailuan. Gorka Guruzetaren gola esker, zaletuak armaietan gozatzen, festa itzela hemen Burgosen, es el centenario, la ocasión lo merece. Desde una hora antes se han abierto las puertas, ha habido reparto de choripanes, también ha habido una actuación de la Asociación Cultural Amigos de la Dulzaina, que ha interpretado jotas burgalesas. También ha habido intercambio de presentes por parte de ambos conjuntos. Como comentábamos, el saque de honor que ha sido realizado por las leyendas del conjunto burgalés, que ahora defiende, ataca el Athletic, buscaba el segundo el conjunto de Ernesto Valverde, apareció providencial la zaga burgalesa para
abortar esa ocasión. El balón le llegó manso a los pies de este hombre que vemos en primer plano, Dani Barrio, que atrapa la pelota. Baloia lasai, Mancho hartu du. Atezain, Asturiarrak luze jokatzeko, eskerrez, Artolaren bila. Artola guruz jokatu nahi zuen, baina Gerai aurreratu da, berriz ere Artola. Artolak Mumo orkitu du, Mumok Saulunekin, Saúl Berjón que se la devuelve a Mumo, atención, puede haber peligro. Mumo que juega por dentro, encuentra a Bermejo, Bermejo que quería asistir a Jesús Areso, que se incorporaba al ataque, el colegiado que indica la infracción favorable al conjunto visitante. Parece que va a haber un bote neutral, le devuelve la posesión al Athletic. Aquí vemos al colegiado malagueño, le entrega la pelota a Gerai, saca al Athletic, en corto lo hace jugando con Íñigo Martínez, levanta la cabeza central Ondarrutarra, que se la devuelve a Gerai. Inicia el juego desde abajo el conjunto de Ernesto Valverde, que de momento está dominando en estos primeros 8 minutos de partido. Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 1. Juega Gerai, es con Íñigo, Íñigo para Yuri, Yuri con Ollán Sánchez. Ante la presión de Bermejo, juega atrás con Íñigo Martínez. Este para Gerai Álvarez en el círculo central, se incorpora el ataque. Todo el Athletic en campo rival, todo el Burgos metido en campo propio, intentando defender. Un equipo muy ordenado el de Julián Calero, que juega claramente con una línea de 5 atrás, doble pivote y 3 jugadores ofensivos. Intenta salir lo más rápido posible al contragolpe. Sigue dominando, monopolizando la posesión del balón el Athletic. Es Gerai Álvarez, juega con Íñigo Martínez. Íñigo Martínez en jaso du baloia Segai Erdian. Zer erdira hortxe dago Mikel Vesga. Mikel Vesga eskuinera zabaldu du. Óscar de Marcos en bila, Óscar de Marcos atzera, hortxe dago Zárraga. Zárraga atzerago jokatu du Gerairen bila. Artolaren presioa, atzerago baloia Íñigo, que Juleni eman dio. Eta atezain Gipuzkoarrak berriz ere Íñigorekin jokatu du. Erritmoa mantxotu da. 10. minutua beteko da aurki hemen el plantillo zelaian, Athletic aurretik markagailuan. Eta baloiaren jabetza kontrolatuz. Marcosen baloia luze joan da, ez da iritsi kontrolea Raúl García. Hemen irudietan 22 zenbaki duna, eskerrak ematen bere taldekideari. Baloia Dani Barrio que jasoko du. Portero que defendió las camisetas del Numancia, el Melillo del Leganés, entre otros, veterano ya, 35 años, juega en largo, buscando a Juan Artola, se anticipa Gerai, la lleva Vesga, Vesga atrás con Íñigo, la presión de Bermejo, juega Íñigo con Yuri, Yuri que avanza con la pelota controlada, cruza la divisoria, cierra el paso Miguel Ángel Atienza, el de Leibar, que intenta robarle la pelota a Sánchez, pero este juega hacia la izquierda con Gorka Guruceta, el goleador se la da a Yuri, Yuri con Vesga, este para Sánchez, que se viene por dentro, juega con Zárraga de primera para Gerai Álvarez, este corto con Vesga, toca y toca el Athletic, que elabora la jugada al conjunto de Ernesto Valverde, es Vesga, que con la zurda abre hacia el perfil zurdo también, donde encuentra a Yuri Berchiche, quería ponerla por bajo, se puso en el camino la defensa del Burgos, sigue amasando el balón el Athletic, gritos de Burgos, Burgos en las gradas del plantío. Juega el conjunto vizcaíno, hoy de negro con su segunda equipación, Oyer Zárraga, en el círculo central, combina con Íñigo Martínez, levanta la cabeza de Ondarrutarra, busca un aliado, lo encuentra ahora en el lado izquierdo, en Yuri Berchiche, este para Mikel Vesga, presiona Juan Artola, Artola que impide que juegue cómodo Vesga, juega atrás este para Gerai Álvarez, Gerai que se lo piensa de momento. Mantiene la pelota y juega con De Marcos, este para John Morcillo. Ahí está el de Amorebieta que viene hacia adentro, traza la diagonal, juega con Vesga, puede golpear desde lejos, lo hace con la zurda Vesga. Arriba el disparo de Mikel Vesga, se fue rozando el larguero. Buena ocasión para el Athletic en este minuto 11 y medio de partido. Vesgaren jaurtik eta bortitza, eskerka da bikaina jaurti du Gasteiztarrak, hemen errepikapena urrutitik Vesga. Eta gutxigatik joan zaio gora, baloia ateko sakea izango da beraz Burgosentzat. Dani Barrio joko du luze eskerrez, Artolaren bila, Vesga buruz, nagusi, baloia ala ere Burgosentzat, hortxe Fran García,
Raúl García que berreskuratu du baloia, hortxe dago Mordi korrika, baina azkarrago iritsiko da Dani Barrio, eta Asturiarrak baloia ere gain hartu du. Burgos erasoan, ataca el Burgos por el lado derecho, cae al suelo, no hay falta, recupera el Athletic. Raúl García se apoya en Vesga, Vesga que quería jugar de primeras con Yuri, ahora roba el Burgos, quiere salir a la contra el conjunto local, el público que se viene arriba, ese Bermejo, para su compañero Raúl Navarro, juega hacia Fran García. Fran García que controla en el sector izquierdo, se apoya en Michel Tabaco, el capitán, al número 4, burgalés, jugador de la casa, aunque con pasado en varios equipos como en la Unión Deportiva Logroñés, la Ponferradina, el Cartagena, la Almería ya también, un auténtico veterano, ahora defendiendo los colores del equipo de su ciudad. Vuelve a controlar el balón Tabaco ante la presión de Raúl García, juega con Raúl Navarro, el sevillano que también estaba en la plantilla del ascenso, atrás para Dani Barrio, con Aitor Córdoba, juega en largo para Bermejo, no controla el jugador barcelonés, ex del Club Deportivo Tenerife, saque de banda para el Athletic. A sacar desde el costado izquierdo el hombre que vemos aquí en imagen, Yuri Berchiche, estuvo parado por lesión unos cuantos partidos, pero que ya finalmente ha olvidado sus problemas físicos y vuelve a ser de la partida con asiduidad. Juega el Athletic, ese Óscar de Marcos que viene al campo rival, encuentra por dentro a Oyer Zárraga, ante dos rivales se quiere marchar el centrocampista Gecho Zarra, que juega hacia la derecha para John Morcillo, Morcillo que encara a su par, Morcillo que se viene hacia adentro, puede poner el centro, cambia la orientación del juego hacia el lado izquierdo, encuentra a Yuri Berchiche, se la da a Ollán Sacet para Íñigo Martínez, con Mikel Vesga, juega el Athletic tocando con calma, no tiene prisa, busca la mejor opción, Geray Álvarez, decide jugar con Mikel Vesga, para Yuri Berchiche, se está incorporando con frecuencia el lateral zurdo Zarauztarra al ataque, aunque le cierra bien Jesús Areso, que no le consigue robar el balón, sigue dominando el Athletic, juega Oyer Zárraga, que intenta combinar con De Marcos, roba Tienza, juega el Burgos, recupera Artola para la banda derecha donde encuentra a Raúl Navarro, se frena el sevillano y juega con Aitor Córdoba, para Tienza, inicia el juego el ex de Eibar, encuentra por dentro a Mumo, para Fran García, de nuevo Mumo con Saúl Berjón, otro es de la Sociedad Deportiva Eibar, no consigue conectar con Fran García, saque de banda para el Athletic Club. Con lehen ordula urdenabetera hemen el plantío zelaian, Athletic aurretik markagailuan, nagusi baloia betzan, gain Íñigo Martínezek dauka atzeko aldean, presioa baloia lapurtzeko nahian, baina ez dute lortu, atzera jokatu du Vesgak Julenekin, Julenek berriz ere Vesga aurkitu du, Vesga que juega hacia la izquierda, ahí está, como siempre, Yuri Berchiche, con ganas de subir al ataque, esta vez se frena y juega atrás con Íñigo Martínez, para Geray Álvarez, avanza con la pelota controlada sin ninguna oposición el Burgos, que sigue defendiendo en campo propio, juega Geray hacia la izquierda, hacia Gorka Guruceta, que buen control de Donostiarra, puede haber peligro, traza la diagonal, el balón para Morcillo, va a intentar que no salga la pelota, lo consigue el Zorno Zarra, que se quiere marchar de su par, Fran García lo consigue, finalmente juega con Zárraga, no consigue conectar el control, el Gecho Zarra quiere salir a la contra ahora Artola, hay falta de Íñigo Martínez, no, finalmente no la señala, parecía que sí, pero el colegiado malagueño decide no decretarla, recupera el Burgos, eso sí, juega Fran García, atrás para Aitor Córdoba, la presión intensa de Gorka Guruceta obliga a golpear en largo a Dani Barrio, el balón que iba hacia el lado derecho del ataque, no consiguió controlar Bermejo, se la va a llevar Íñigo Martínez, con Julen Aguirre Zabala, la presión del Burgos obliga al de Rentería a jugar en largo, saltaba Gorka Guruceta, pero se anticipa la zaga del Burgos, que es un equipo fuerte aquí en el plantío, solo ha perdido 2 encuentros, 0-1 ante el Club Deportivo Tenerife y 1-2 ante la Sociedad Deportiva Eibar, de momento por detrás en el marcador en este amistoso, y jugará la próxima jornada de Liga ante la Sociedad Deportiva Huesca, el domingo a las 7 de la tarde en este mismo escenario. El Athletic, que recuerden, juega un amistoso más ante el Udinese el sábado a las 8 de la tarde antes de
medirse en la segunda ronda de la Copa al Sestao River el martes a las 9 de la noche y ya volver a la competición liguera el 29 de diciembre, jueves a las 7:15 de la tarde, ante el Real Betis Balompié en Sevilla. Pero un día muy especial para todos los Athletic Sales, porque se abrirán las puertas de San Mamés para dar comienzo a los actos del 125 aniversario. Con el acto San Mamés Cantus habrá pantallas gigantes en el césped gracias a Dazón, así que desde aquí animamos a todos los Athletic Sales a que el próximo 29 de diciembre, a partir de media tarde, sobre las 5, empezarán los actos. Acudan a la catedral a disfrutar de los primeros actos del 125 aniversario. Estamos en el centenario del Burgos, ataca al conjunto local. Ahora la ponen el balón al segundo palo. El centro que iba demasiado pasado, no ha llegado. Saúl Berjón despeja. Óscar de Marcos, era la contra del Athletic. La réplica del conjunto vizcaíno, que a pesar de ser un amistoso, está jugando a la máxima intensidad. La competición está cercana y Ernesto Valverde quiere hacer varias pruebas. Juega Zárraga, el resbalón del Guecho Zarra. El balón le cae a Óscar de Marcos. Sigue atacando el Athletic. Ese John Morcillo que ponía el centro. El balón golpea en Fran García. Va a salir del rectángulo de juego. Efectivamente es el córner. No lo evita. Sí, finalmente lo consiguió evitar. Saque de banda para el Athletic. Ha estado rápido Fran García para por lo menos sacarla por la línea de banda. El balón en todo caso va a ser para el Athletic. Baloia Athletic zati izango da. Gogoratu Athleticek datorren larun batean laugarren lagunartekoa jokatuko duela Udineseren aurka, Dacia Arena zelaian Italian. Gero asteartean Kopako bigarren kanporaketa jokatuko duela Las Llanasen Sestao Riverren aurka, eta liga itzuliko dela hilaren 29an Betisen zelaian jokatuko du 15. Jardunaldiko partida. Un Betis que es un equipo que está igualado a puntos. 24 tiene el Athletic, cuarto. 24 tiene el Betis, 24 también tiene el Atlético de Madrid. La lucha por los puestos europeos de momento está al rojo vivo. El centro de Óscar de Marcos despeja la zaga del Burgos. Quiere salir a la contra ahora Mumo, que se va a llevar la pelota, aunque está demasiado solo el jugador de Girona. Espera que se incorpore al ataque Saúl Berjón, que es quien recibe. Ahí está el obetense. El Atlético ha replegado bien. Se quiere marchar de Marcos. Saúl no lo consigue. De Marcos bien en tareas defensivas. Juega con John Morcillo. Despeja Zárraga, no quiere problemas. El 19 del Athletic juega con Raúl García, que protege la pelota y además es objeto de falta. Balón para el Athletic. La falta cometida por el capitán, por este hombre que vemos aquí en primer plano, Michel Tabaco. El balón sigue siendo del Athletic. Saca atrás Geray Álvarez. Juega con Julen Aguirrezabala, este para Íñigo Martínez. Por dentro encuentra Sánchez, que se marcha bien de su par. En este caso de Miguel Atienza, abre hacia la derecha para John Morcillo, que traza la diagonal. Está insistiendo el de Amorebieta, juega hacia el punto de penalti. El balón es bueno, atrás de Guruceta para Vesga. Es Sánchez, perdón, el disparo del centrocampista de Mendillorri. Ha golpeado en un zaguero. Es córner favorable al Athletic. El balón que se fue desviado, pero había tocado en un defensor local. Por lo tanto, saque de esquina. Va a servir desde el costado izquierdo Oyer Zárraga. Aquí vemos a Gorka Guruceta. De momento su tanto es el que vale para poner en ventaja al Athletic, que busca el segundo en esta acción a balón parado. Oyer Zárraga marcando la jugada de estrategia. La pone con la pierna derecha al segundo palo. Sale muy seguro Dani Barrio. Arrancando los aplausos del público del plantío, que ha llenado en buena parte las gradas de este coqueto estadio, similar a los del fútbol inglés, con gradas cubiertas en todas sus tribunas. Inaugurado en 1964, por cierto, por un equipo vizcaíno, la Sociedad Deportiva Indautxu, en la primera jornada de la segunda división de la temporada 64-65. El conjunto local se impuso por 2-0 ante el equipo bilbaíno. Otro equipo bilbaíno celebra hoy el centenario del Burgos Club de Fútbol, un conjunto que está ya asentado en la segunda división, segunda temporada consecutiva para el equipo castellano-leonés. Como decíamos, cuarto clasificado. Está siendo una auténtica revelación este año el equipo de Julián Calero, que ascendía hace 2 temporadas en Almendralejo tras imponerse al Bilbao Athletic. Juega ahora el Athletic, el primer equipo, mediación de Oyer Zárraga atrás para Geray Álvarez, que ante la presión de Bermejo juega hacia la izquierda para Yuri Berchiche. Yuri Zarauztarrak
Barrutik Sanzet aurkitu du, Sanzetek atzera, Beskarekin, Beskak berriz ere, baloia bueltatu dio Sanzeti, berriz ere Beska, Beskak Jeraiekin, Jerai, Burgosen zelaira sartu da, berriz ere, ezkerre galera, hortxe dago Inigo Martínez, Inigo Martínezek buru altxatu, berriz ere, Guruzeta Barrutik, Guruzeta, baloia babestu du atzera berriz ere Inigorekin, Beska Barrura, berriz ere Guruzetaren bila, Guruzetak eskuine galera, zabaldu du baloia, hortxe dago Morzi joren erdiraketa, penalti puntura, baina Burgosen atzelariek urrundu dute orain lurrera jauzi dira Burgoseko bi jokalari atezaina eta atzelaria, Areso atzelaria, ez dute zorionez minik hartu beraz, partidak aurrera jarraituko du eta luze joko du Dani Barriok. Volverá en largo el guardameta asturiano cuando ya hemos rebasado el ecuador de la primera mitad. Sigue ganando el Athletic gracias al gol de Gorka Guruzeta. Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 1. Salta ahora Humo, aunque se impone Vesga, juega atrás el Athletic. Es Yuri para Íñigo Martínez. La presión de Artola, que de momento está teniendo protagonismo. El Burgos ha disputado 17 partidos, un total de 593 minutos. Y como hemos comentado, 2 goles para el 7 ahora del Burgos. El disparo de Morcillo se marcha ligeramente desviado desde la frontal, mejor dicho desde el vértice del área, lado derecho del ataque del Athletic. Aquí vemos a John Morcillo. El disparo, el zurdazo del 2 del Athletic se marcha ligeramente desviado. Saque de puerta para el Burgos Club de Fútbol. El conjunto local en su partido del centenario, que le pilla un poquito a contrapié porque, como hemos dicho, está en plena competición. Tiene partido de liga el domingo, ha habido algunas rotaciones en el conjunto de Julián Calero, pero estamos viendo a jugadores bastante habituales en su once inicial, como Atienza, como Mumo, como Aitor Córdoba, que ha disputado casi todos los minutos. En definitiva, rotaciones, pero también un equipo competitivo para disputar este amistoso, especial para ellos, por supuesto, el partido del centenario, aunque, como hemos dicho, el Burgos es un equipo que, bueno, pues ha tenido también varias refundaciones. Este es el Burgos original, el que celebra su centenario, pero sí que es verdad que ha habido varios cambios de nombre que han mantenido el fútbol aquí en la localidad burgalesa. Habemos repetido el tanto del Athletic, el gol de Gorka Guruzeta, un auténtico golazo, el zurdazo del Donostiarra, que vale de momento para que el Athletic mande en el marcador. Intenta equilibrar la balanza el Burgos por el lado derecho, el centro al punto de penalti, no había nadie, pasó por encima de Artola, que le indicaba a su compañero que quería el balón más cerca. Lo atrapó sin ningún problema este hombre, Julen Aguirrezabala. Juegan corto con la mano con Íñigo Martínez. Este cambia el juego hacia la derecha para Óscar de Marcos. Controla el de la Guardia y juega con Geray Álvarez. Se apoya este en Íñigo Martínez. Toca y toca el Burgos. El Athletic presiona el Burgos, aunque de manera tímida, para intentar robar sin perder la posición, lo cual permite salir con comodidad al conjunto de Ernesto Valverde, que vive tranquilo en el banquillo el partido. Bueno, Íñigo con Sanzet, este para Yuri con Guruzeta, que se ha venido hacia adentro, ha partido desde el lado izquierdo, pero ya está jugando como si fuese un delantero más, que es lo que es, un auténtico killer del área. Es Morcillo ahora el que golpea, de nuevo desviado, ahora un poquito más desviado del palo de la portería defendida por Dani Barrio. Saque de puerta para el conjunto local. El Burgos, que sigue recibiendo los ánimos del público. Vemos aquí la acción repetida. Morciren Jaurtiketa Gora joan da. Oia berriz ere Athleticek berreskuratu du Julen Aguirrezabala penalti puntuan. Bermejoren presioa, Julenek Sanzet aurkitu du. Ezkerre galera hortxe Yuri Guruzetarekin.
Zeta recibe en campo propio, le da oxígeno a sus compañeros, abre el juego hacia la derecha para incorporación al ataque de Óscar de Marcos. Cierra el paso Fran García, encuentra a Morcillo que juega por dentro con Raúl García, no acierta a controlar ese balón el navarro. Saque de puerta para el Burgos, era buena la intención, pero se le fue largo el control a Raúl García, que se lamenta. Balón para el Burgos Club de Fútbol. Va a sacar Dani Barrio. Viene Ernesto Valverde, Irudietan. Bere zazpigarren denboraldia da Atletikeko entrenatzaile gisa. 321 partida jokatu, hobeto esan da zuzendu ditu. 148 garaipen, 71 berdinketa eta 102 porrot. Bere taldea erasoan, hemen Juri Bertxitxe ezkerregaletik erasora, Zarauztarra. Raúl Garziaren bila, Burgosek baloia berreskuratu du, kontra erasoan atera nahi du etxeko taldeak, baina berriz ere Atletikek baloia berreskuratzea lortu du. Barrutik Sánchez aurkitu dute, Sánchez que se marcha bien de 3 rivales, Sánchez que quiere conducir la pelota, encuentra a John Morcillo que está siendo protagonista por el lado derecho, juega atrás para Óscar de Marcos, el balón al punto de penalti, despeja la zaga del Burgos, quiere además salir a la contra, es Artola para Mumo que corre en el círculo central, pero se la va a llevar Geray Álvarez. Cerró la puerta el central de Baracaldo, juega con su compañero en el eje de la zaga con Íñigo Martínez. Este levanta la cabeza, juega ya en campo rival tras cruzar la divisoria hacia el lado derecho, mejor dicho hacia la posición de Raúl García, que estaba de más adelantado y fuera de juego. Balón para el Burgos. A puntito de alcanzarse la primera media hora de juego. Recuerden que gana el Athletic desde el minuto 3 gracias al gol de Gorka Guruceta. Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 1. Ataca el Burgos para equilibrar la balanza. Ese Fran García quería jugar por dentro con Mumo. Se lamenta la grada el plantío. Recupera ahora a su equipo, recupera a Atienza. Atienza quería jugar con Artola. Este finalmente encuentra a Bermejo. Bermejo que exigido por Zárraga, abre hacia la derecha para Areso. El de Cascante, jugador cedido por el Club Atlético Osasuna, se apoya en su compañero y vuelve a recibir la pelota. Es Areso que busca por dentro a Mumo, el balón que se lo rebaña la zaga del Athletic, le cae a Ollán Sánchez. Sánchez que juega con Guruceta que la pierde, recupera el Burgos, los aplausos del público del plantío. El Burgos que fuerza un saque de banda, balón para el conjunto local. Aquí vemos a Jesús Areso, juega el conjunto anfitrión. Mediación de Zabaco, este para Fran García. Se apoya de nuevo en su capitán, el Michel Zabaco. Atrás para Dani Barrio. Para el Burgos que quiere tener un poquito más la posesión del balón para construir el juego desde atrás. Es Atienza para Artola. Artola en el círculo central, la puede perder finalmente. Aparece providencial Bermejo para llevársela. El catalán atrás con Zabaco con Saúl Berjón. Saúl que busca la incorporación al ataque de Areso. El balón que lo despeja finalmente Íñigo Martínez. Deja el Burgos de nuevo controlando la pelota. Es Mumo. Miguel Muñoz que juega hacia el lado izquierdo donde encuentra a Raúl Navarro. Este para Fran García. Fran García con de nuevo Raúl Navarro. Raúl Navarro que busca Artola, se anticipa bien Íñigo Martínez. Cabeza se la deja a Mikel Vesga, este con Ollán Sánchez. Presiona a Atienza, quiere robarla el ex del Fuenlabrada también, jugador de la cantera del conjunto madrileño. Fichó por el filial de la Sociedad Deportiva Eibar y que ahora ya está en propiedad en el Burgos Club de Fútbol. Controla Juri Bertxitxe. Atrás para Íñigo Martínez, 31 minutos y casi medio de juego. De momento gana el Athletic 0-1 gracias al gol de Gorka Guruceta. Zárraga, Vesga por dentro, encuentra a Sánchez, juega con Guruceta, este para Juri. Por dentro busca a Raúl García, se va a anticipar la zaga del Burgos en la figura de Michel Zabaco. Se quita de encima el conjunto local, además el balón golpea en el cuerpo el atacante del Athletic, en el cuerpo de Raúl García, que protesta la decisión del colegiado. Es saque de banda para el conjunto local. Se pone ya a calentar a varios jugadores
comentado, tiene compromiso liguero el domingo, seguro que reparte esfuerzos. El técnico parleño Julián Calero. Vuelve a la carga el Athletic, es Yeray Álvarez. Erasoan berriz ere Athletic. Hortxe dago Yeray. Motz jokatu du Bezgarekin. Orain Inigoren bila. Luze joan zaio baloia, baina ez da zelaitik irtengo. Darrutarrak hori ekidin du. Lasai. Zen zelairantz. Abiatu da berriz ere Inigo baloiarekin. Barrutik Guruzeta aurkitu du. Guruzetak eskerrera. Hortxe dago Jurik Barrutik berriz ere jokatu nahi zuen. Sanzeten bila. Guruzetari iritsi zaio baloia, lurrera jauzi da. Aurrelaria, falta egin diote, baloia Athleticena izango da. La falta favorable al conjunto visitante, la protesta del público del plantío. Aquí vemos la acción repetida. La infracción de Raúl Navarro. Vemos en el plano corto la camiseta especial del Burgos con los dorsales dorados para este encuentro especial. Conmemora sus 100 años de vida. Falta favorable al conjunto visitante, el Athletic Club, que ha disputado varios encuentros ante el conjunto burgolés. Han sido un total de 22 con 10 victorias, 7 empates y 5 derrotas. El último encuentro, la última visita aquí fue en la temporada 79-80. Lo contamos enseguida. La falta favorable al Athletic, la saca la zaga del Burgos. Vuelve a insistir el conjunto vizcaíno, que la vuelve a colgar en la figura de John Morcillo. Ponía el balón al punto de penalti, atrapó sin ningún problema Dani Barrio. Digamos que se han medido en 22 ocasiones Athletic y Burgos, la última en la temporada 79-80, cuando el técnico rojiblanco era el austriaco Helmut Senekovic. 1-0 en San Mamés gracias al gol de Carlos Ruiz en la jornada 22, antes en la 5. El Athletic visitó por última vez este escenario, el plantío. Seguro que no era lo mismo que estamos viendo ahora, con las gradas totalmente reformadas. Empate a 1 con los goles por parte del conjunto local para López y por parte del Athletic para José Ramón Alexanco. Partido que disputó, por ejemplo, nuestro gran embajador José Ángel Iríbar. Juega el Athletic en saque de banda. En cortito, Yuri Berchiche encuentra a Mikel Vesga. Este juega hacia el lado derecho, donde aparece la figura de Yeray Álvarez. Levanta la cabeza el central de Baracaldo, que se prácticamente planta en el área rival. Se frena ahora el 5 del Athletic. Encuentra a Mikel Vesga, este con Óscar de Marcos. Por dentro encuentra a Sancet, que se gira muy bien y se marcha de dos rivales. El disparo de Sancet atrapa en dos tiempos Dani Barrio. Gran acción individual de Ollán Sancet, que está ofreciendo un gran nivel en los últimos meses. 2 goles ha marcado en estos 2 últimos amistosos. Lleva otros 3 en el campeonato de Liga. Buena temporada de Ollán Sancet. El Gazárraga atrás para Yuri Berchiche, este con Íñigo Martínez. Íñigo, que levanta la cabeza, se lo piensa, juega por dentro, encuentra a Oyer Zárraga. Zárraga por dentro con Raúl García, de primeras quería jugar con Morcillo, se anticipa bien Fran García. Este atrás para Dani Barrio. La presión de Raúl García obliga al asturiano a jugar en largo. Se la deja a Tienza, Saúl Berjón. Se la lleva el Burgos, en todo caso es Saúl Berjón, ante su entrenador, ante Julián Calero. Cambiaba el sentido del juego hacia la derecha, se incorpora al ataque Jesús Areso, pero retrasó la posesión. El Athletic hasta Julen Aguirrezabala, que vuelve a controlar la pelota. En cortito para Íñigo Martínez. La presión de Juan Artola. Íñigo, que por dentro encuentra a Mikel Vesga. De nuevo para Íñigo. Atzera jokatu du Ondarrutarrak, berriz ere Julen Aguirrezabala, Tesainak baloia bereanketan dauka. Yeray Íñigorekin. Íñigo aurrerantzoa. Barrutik Sancet aurkitu du. Sancet beti baloi eske. Orain eskuine galera zapaldu du baloia. Morcillo aurkitu du. Morcillo barrurantzator. Morcillo Raúl Garcíarekin jokatu du. Juega ahora con Zárraga, el balón para De Marcos. El centro para Raúl García. Además había finalmente córner. El remate de Raúl García, que golpeó en un zaguero. Vemos acción repetida. El balón que finalmente ha salido por la línea de banda.
Saque de esquina para el Athletic, ahora desde el costado derecho de su ataque. Va a servir desde el lado izquierdo. John Morcillo la pone con la pierna izquierda, entraba de cabeza con todo. Íñigo Martínez despeja la zaga del Burgos, aunque sigue atacando el Athletic. Sancet. Sancet que viene al área, quiere golpearla, no, finalmente se gira sobre sí mismo, juega atrás con Morcillo. Morcillo que le vuelve a poner al punto de penalti. Hay una auténtica batalla dentro del área, el balón le cayó a Zárraga, que golpeó de primeras. Saque de puerta para el Burgos. Ateko sakea izango da Burgos entzat. Zárragaren jaurtik eta kanpora joan da. Jabetza berriz ere txeko taldearentzat. Lehen zatiko 28 minutu jokatu dira hemen el plantion. Burgosek huts, Athleticek bat. Dani Barrio luze jokatu du. Se anticipa Vesga. Se la lleva el Athletic, es Morcillo. Morcillo para Raúl García. El balón que se lo quita de encima la zaga del Burgos. Aunque finalmente se la llevaba el Athletic, no. Se la lleva el Burgos. Es Fran García, juega con Saúl. Saúl de primeras ante Ernesto Valverde, cae al suelo. Le ayuda a levantarse Óscar de Marcos. Balón en falta para el Burgos. Aquí vemos la acción repetida, como han derribado al 21 del Burgos. Está de nuevo el balón en juego, recupera el Athletic, es Vesga. Vesga para Guruceta, le va a doblar Yuri Berchiche, sigue el Donostiarra, Guruceta se viene por dentro, juega con Yuri. Yuri la puede poner, se quiere marchar finalmente de su par, se le va el control largo, saque de puerta para el Burgos. El balón va a ser para el conjunto local de nuevo, que juega ahora en corto, por mediación de sus hombres de la retaguardia. Es Miguel Atienza, pone un poquito de pausa, indica a sus compañeros que se coloquen en sus respectivas posiciones. Juega atrás con Zabaco, este para Aitor Córdoba. Aitor Córdoba, el central vizcaíno, inicia la jugada, buscaban el largo, la incorporación al ataque desde la banda derecha, pero se anticipó sin ningún problema Julen Aguirrezabala. Juega con Geray, con Vesga, de nuevo Geray. Con calma el Athletic, tocando y tocando para encontrar la mejor opción. Ese Íñigo Martínez desde la izquierda para Yuri. Yuri que pegadito a la línea de cal, juega hacia la posición de Raúl García, no le adivinó la intención, el balón le llega a Fran García, hacia Artola. Artola que controla con el pecho, se la deja a Bermejo. Bermejo que pide a sus compañeros que le ofrezcan un apoyo, lo encuentra atrás en Aitor Córdoba. Estamos muy cerquita de la afición del Burgos, escuchamos de manera muy nítida los gritos de ánimo hacia el conjunto local, que ahora busca en largo a Mumo. Se la va a llevar a Atienza, Atienza para Mumo. Juega atrás Areso para Aitor Córdoba. Por dentro encuentra de nuevo a Mumo. Mumo quería jugar con Areso, se anticipa bien el Athletic y recupera y puede haber peligro. Se le escapa el control a Ollán Sancet. El balón va a ser para el Burgos Club de Fútbol. Se la lleva Saúl Berjón. Saúl por dentro encuentra a Bermejo. Bermejo para Mumo. Sale a la contra del Burgos por el lado derecho. Ese Areso se incorpora al ataque. El jugador Navarro. Cierra bien la puerta Yuri Berchiche, juega atrás el Burgos. Estaba en la frontal, finalmente no consiguió disparar el jugador del conjunto burgalés. Los gritos de Burgos, que vienen ahora a alentar a su equipo, que está mejor en estos últimos minutos, buscando el gol del empate. Vuelve a atacar de nuevo el equipo de Julián Calero. Atrás recibe Aitor Córdoba, juega por dentro hacia Areso, el control se le escapa al Navarro, balón para el Athletic, ese Julen Aguirrezabala, controla la pelota con la planta del pie, juega por dentro con Geray, para Yuri, Yuri con Vesga, Vesga que encuentra por dentro a Oyer Zárraga, Zárraga hacia la derecha para Morcillo, Morcillo que a la altura de su banquillo juega con Gorka Guruceta, para Vesga, Vesga con Sancet, toca y toca el Athletic, momento superior en esta primera mitad, tanto en el juego como en el marcador, ya que gana desde el minuto 3 gracias al gol de Gorka Guruceta. Es Vesga, ahora con Óscar de Marcos, Marcos para Morcillo, Morcillo que encara a Fran García, se lo piensa, juega hacia
en la frontal donde encuentra Sánchez para Vesga, Vesga con Raúl García, se la va a llevar la zaga del Burgos, es Córdoba con Areso, Areso ahí al suelo, el balón no sale del rectángulo de juego, finalmente el colegiado Pizarro Gómez que indica la falta previa, el balón en todo caso sigue siendo para el Burgos, en Satiko azken txampan murgildu gara dagoeneko, 22 minutu jokatu dira el plantion utxeta bat irabazten ari da Athletic, Gorka Guruzetaren golari esker. Orain Burgos erasoan atzeko aldean Dani Barriok luze jokatu du Artolaren bila, Athleticek utzitako jokalaria, ez da baloia kontrolatzeko gai izan eta jabetza Athletic entzat izango da Julen, Erairen bila, Eraik luze jokatuko du, Morcilloren bila baina Burgoseko atzelariak aurreratu dira, Bermejos da iritsi baloia kontrolatzera, beraz alboko sake izango da Athleticen alde. Baloia martxan dagoeneko, De Marcosek Raúl Garziaren bila, Burgosek berreskuratu baina berriz ere, Vesgaren zata baloia, Vesga que juega con Sánchez, Sánchez que puede golpear, lo hace desde la frontal del área, la parada abajo de Dani Barrio, el rechace al que no llega Yuri Berchiche, despeja la zaga del Burgos, aunque con ciertos problemas porque presiona al Athletic, que recupera por mediación de Yuri, aunque el balón había salido saque de banda, además estaba adelantado, lo que indica finalmente fuera de juego. En todo caso la posesión es para el Burgos. Vemos aquí la acción repetida, el disparo de Sánchez desde la frontal, tenso, duro, iba adentro pero estuvo muy atento Dani Barrio para evitar el que podía haber sido el segundo de la tarde. Último minuto de la primera mitad, la autorización del colegiado Valencín Pizarro Gómez para que Dani Barrio, este hombre que vemos en primer plano, saque con la pierna izquierda en largo, buscando como casi siempre a sus referentes ofensivos, en este caso Artola, no le llega el balón, al bilbaíno hay falta sobre Ollán Sánchez, saca rápido el Athletic intentando sorprender, el balón es para Óscar de Marcos, por el lado derecho, gana metros, la puede poner hacia el punto de penalti, el remate de primeras de Raúl García, se marcha desviado, agradece la intención de su compañero Raúl García, saque de puerta para el Burgos. Beste aukera bat Athletic entzat hemen errepikapena, Marcosen erdiraketa eta Raúl Garziaren errematea armaietara joan da, ateko sakea Burgosen alde. Azken 30 segunduak eta lehen zatia bukatuko da hemen el plantion, Athletic aurretik markagailuan, azken jokaldia beraz Burgos entzat izango da, luze joko du Dani Barriok, Artolaren bila, Vesga aurreratu da buruz, baloia berriz ere kanpora irten da, alboko sakea, Burgosen alde, nuevo saque de banda para el Burgos, desde el costado izquierdo de su ataque, lo va a servir Fran García, se cumple ya el 45, no hemos visto añadido porque no lo hay, el colegiado que indica el final de la primera mitad, con de momento resultado momentáneo de 0-1 para el Athletic Club, gracias al gol de Gorka Guruzeta en el minuto 3 del partido. Se retiran los 22 protagonistas y el trío arbitral a la zona de vestuarios. Aquí vemos a los colegiados hablando con Yuri y con Gorka Guruzeta. Maitu da lehen zatia hemen el plantion, Athletic aurretik da, Gorka Guruzetaren golari esker, 3. minutuan iritsi da gola Donostiarranen gol itzela eskerka da bikain batekin, aurretik beraz Athletic aldageletara. Nosotros que nos tomamos también un pequeño respiro y dentro de 15 minutos regresamos aquí en el canal oficial de YouTube del Athletic con la narración de la segunda mitad de este de momento Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 1 hasta ahora. El Burgos Club de Fútbol en conformidad a la normativa. ¿A qué venís de Guadalajara? ¿Habéis venido de México? De Morelos, de México, de Ciudad de México. Partido, a ver a las Chivas. Somos de la Ciudad de México, pero estamos radicando en Madrid y nos venimos en coche para ver el partido. De Guernica.
Pero llevo 20 años ahí, soy mexicana, de Acapulco. Dale, rebaño. No, Atleti. AUPA Atleti. Si no acierto una, lo borramos, ¿eh? ¿Contra qué jugamos hoy? Contra el Chivas de Guadalajara. Vale, ¿ya sabéis lo que son las chivas? Una comida mexicana. ¿Un chivo qué es? Ah, un chivato. Una cabra pequeña, ¿no? Que es así como una cabra, pero el macho o algo así, ¿no? Más o menos. La chiva es una cabra. Eran chivas porque eran muy correlonas. Que porque un día jugaron muy mal y bueno, y lo adoptamos como nuestro nombre y bueno, ahora hicimos arriba las Chivas. Es un equipo como el Athletic de Bilbao, que todos son mexicanos. El mejor equipo de México. 11 mexicanos en la cancha. Jugamos con puros mexicanos, así como ustedes con puros vascos. El equipo más mexicano que la misma selección de México. Digan lo que digan, es Chivas. Guadalajara, Guadalajara. De los mejores estadios del mundo, junto con este también que está impresionante. Yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelva a tener. Ongi etorri, bienvenidos al campus. Gozatu, futbolaz gurekin. Etorri lezamara gurekin, te esperamos. Empecé con 6 años y recuerdos muchos, pero sobre todo los primeros partidos, primeros entrenamientos. Me recuerdo que me empezó a gustar el fútbol pues jugando aquí. Jugaba de central, la verdad que no he cambiado de puesto nunca. Pues yo empecé aquí a jugar como vosotros con 6 años, en el Etorki. Sí, empecé aquí. Eso es, y ahora estoy jugando en el Athletic, en el primer equipo. Y para que veáis que vosotros también, si os lo pasáis muy bien, hacéis caso a los entrenadores y disfrutáis del fútbol, pues igual tenéis suerte y como yo, pues podéis jugar en San Mamés un día. ¿Me chocáis? Ahí, ahí, muy bien. Bueno,
hemos hecho muchos sacrificios, pero aquello que se veía tan lejos pues ha terminado llegando y muy orgulloso de todo el camino. Pues me acordé mucho de mis padres, que eran sobre todo los que me han tenido que llevar a Lezama casi todos los días, de mis aitites, que han estado siempre apoyándome y la verdad que fue un momento emocionante por pensar en ellos. Jugar en San Mamés es todo un privilegio, tenía gran parte de mi familia viéndome y está claro que esto no ha hecho más que empezar, que tengo que seguir haciendo lo que me ha traído aquí, que seguir trabajando en el día a día para que puedan llegar más oportunidades como esta. Y yo con 6 añitos, y un chico, pues bueno, un chico menudito, un chico ya con, bueno, le gustaba mucho. Y luego fue evolucionando, llegado a estar 4 años en la escuela. Y todo ha demostrado que a través del esfuerzo, a través de la superación, a través de la constancia, pues ha logrado algo que es, yo diría hoy en día, muy difícil. Y ahora, después de 38 años, pues ha surgido esta satisfacción, ¿no? En la escuela, en el entorno, en lo que es los chicos, las chicas de la escuela, de cómo ha llegado pues, un chico como Aitor al Athletic, ¿no? A la primera plantilla de Athletic. Estamos hablando de una persona tremendamente íntegra, tremendamente agradecida, una persona que siempre está volcada con la escuela, preocupada por ella, y la ilusión es doble, ¿no? Y luego a nivel como entidad, como escuela, creo que ha sido pues, también una alegría muy grande. ¡Vas, Vita, Iru! ¡Apa, Athletic! ¿Y por qué tan amigas? Pues no sé. La locura. Como siempre, o sea, como vivimos lo mismo. Eso es. Nos entendemos. Yo llego aquí a Lezama con 14 años. El primer añito estoy en un caserío de Lezama, con otros 2 chicos. Y nada, el siguiente año ya decidieron meterme en la resi. Estuve 2 años en Derio, en la residencia de Derio, hasta que formaron todo esto. Y pues ahora estoy aquí compartiendo habitación con Ollane y nada, muy contenta. Es un sitio espectacular. Lo han formado para nosotros solo. Ni goizean taxiz etortzen naiz Lezaman, gozaltzen dugu eta gero gimnasiora joaten gara entrenatzera. Ondoren jaten dugu eta Sara eta nik ikasketa geletara joaten gara, klasiko gauzak egiteko eta gero autobusa hartzeko eta Bilbora joaten gara gure ikastetxera. Yo cuando hablo con mis amigas sobre este tema, sobre el tema del cole y tal, se quedan alucinadas de lo justo que lo llevamos todo, de cómo aprovechamos el tiempo para sacarlo adelante, porque hasta las 10:30 de la noche no tocamos nuestra casa, entonces, pues cómo compaginamos todo eso, ¿no? Cuando estamos de examen es un poco de agobio, pero de normal sí, pero no tanto. No lo llevamos ni tan mal. No, la verdad que estamos llevándolo bastante mejor bien. de lo que pensábamos. Hombre, al final estando juntas nos ayudamos las dos. Debuté el año pasado con 16 años en Copa y salí pues unos 20 minutos, un poco más, y salí cuando ya íbamos ganando y nada más salir el primer balón que toco es un gol. Y luego también debuté en Liga aquí en Lezama contra Leibar y nada, muy contenta. Iraian ailegatu zen nire debuta, lehenengo mailan, Sporting de Huelvaren kontra izan zen, lehenengo partidan. Eta, oso polita izan zen, nire lehen gola sartu nuelako. Eta duela aste bat, San Mamesen jolastea lortu nuen, beste amets bat bihurtuta. Eta gainera gola sartuta. Al principio era un poco raro, en plan no te lo esperas, pero luego ves que la entrenadora confía en ti y al final lo que quieres hacer es intentar jugar lo mejor posible. Hay mucho más ritmo a nivel físico y luego pues también se nota un montón que las jugadoras son veteranas, que hay mucho más ritmo de juego. Hombre, sí que es verdad que al principio igual un poco nerviosas si salimos, pero luego sales al campo y se van los nervios.
Bueno, intentamos aportar alegría porque somos nosotras así y estamos todo el día haciendo el tonto, bailando, lo que sea, pero muy contentas, nos han acogido súper bien. Súper bien, desde, yo que sé, Unzu, que es la más mayor, pues es como no tenemos ni pizca de vergüenza de estar con ellas. Por mucho que tenga un día malo, que siempre están ahí apoyándome, tanto mis aitas como mi hermano, que ahora mi hermano lo tengo lejos, pero bueno, que le echo un montón de menos y que eso, darles las gracias. Y la verdad que nunca les había agradecido nada, pero si no fuera por ellos yo creo que no estaría aquí, porque ellos han hecho que todo esto sea posible. Ellos ahora mismo están muy orgullosos de lo que estoy consiguiendo. Y nada, que son los mejores. Estamos de vuelta en el Estadio Municipal El Plantío en Burgos para vivir la segunda mitad de este partido del centenario del Burgos Club de Fútbol. De momento gana el Athletic por 0-1 gracias al gol en la primera mitad de Gorka Guruceta. Hay un cambio en las filas del conjunto de Ernesto Valverde. Ha entrado el capitán Iker Muniain, se ha marchado John Morcillo. En el Burgos hay varias sustituciones. Enseguida intentamos ordenar el 11 de Julián Calero, pero sí que vemos a varios jugadores diferentes, parece que son unos cuantos. Enseguida confirmamos junto a la megafonía y las redes sociales del Burgos la identidad de los 11 jugadores que están en el terreno de juego por parte del conjunto local.
El Athletic ha hecho, como hemos comentado, un cambio aldaketa bakarra egin du Ernesto Valverde, Kiker Muniain zelairatu da, Jon Morcilloren tokian, beraz kapitainak eskeregalean jokatuko du eta hortxe dauka lehen baloia. Oian Sanzetekin jokatuz, escuchamos ahora de fondo los cambios por la megafonía del plantío. Escucha. Ahí han escuchado los cambios del Burgos Club de Fútbol. Unas cuantas permutas, por lo tanto, las que ha realizado Julián Calero, que nos ha ayudado la megafonía del campo municipal a por lo menos conocer la identidad de los protagonistas que han entrado en este segundo acto. El córner favorable al conjunto visitante, al Athletic, el primero de la segunda mitad. Hacia allá va Iker Muniain a servirlo en el primer minuto y medio de juego de este segundo tiempo. El Athletic que busca ampliar su renta en el marcador. Suben al remate varios jugadores del Athletic, hasta 5 dentro del área. La frontal se queda Sancet, también de Marcos. El balón que va hacia el punto de penalti lo cuelga Muniain, el remate de Geray. Se pasea la pelota por el área. La caza Vesga. Vesga que la pone al segundo palo, saltaba Guruceta. El balón le cae de nuevo a Iker Muniain, que venía de sacar el córner. Le cierran la puerta, juega atrás Iker para Zárraga. Zárraga se la devuelve al capitán. Fuerza el saque de banda Iker Muniain, balón para el Athletic. Desde el costado derecho va a servir Óscar de Marcos. En corto con Gorka Guruceta. De nuevo con de Marcos que pone el centro hacia Raúl García. Despeja la zaga del Burgos. Saque de banda para el Athletic, que está apretando en estos primeros minutos de la segunda mitad. Burgos atzeko aldean defendatzen. Athletic etengabe erasoan, eskuinegaletik baloia Sanzetek jaso du, atzera jokatu du Mendillorrikoak. Iñigo Martínez aurkituz, eskeregalean orain Iker Muniain aldatu eginda, zetorren korner ateratik eskuinegaletik, eta orain eskerrean berriz ere kapitaina baloia galdu du. Burgosek berreskuratu, baina kanpora irten da. Alboko sakea hala ere etxeko taldearentzat. Eskuinegaletik Borja Gonzálezek baloia martxan jarriko du. Pinton jaiotako atzelariak, Muraden bila. Baloia Athleticek berresuratu du. Zárraga, atzera, Geray aurkitu du zelai erdian. Geray que juega hacia la izquierda para Íñigo Martínez. Levanta la cabeza. Onda Rutarra juega con Yuri. Yuri de nuevo para Geray. Se lo toma con calma el Athletic ahora, buscando la mejor opción. Es Geray. Por dentro encuentra a Sancet que viene hacia adentro. Entra en el área, el balón que golpea la zaga del Burgos y es córner de nuevo. El segundo de la segunda mitad. Hay un jugador del conjunto local en el rectángulo de juego. Vemos la acción repetida, se han hecho daño entre dos compañeros. Y el balón que ha salido por la línea de fondo, saque de esquina. Es Borja González quien ya afortunadamente se recupera del susto del golpe. Ahí le vemos con el dorsal número 2, el exjugador del Rayo Majadahonda, que ya está dispuesto a defender esta acción, este balón parado que volverá a colgar Iker Muniain. Ahora desde el costado izquierdo del ataque le vemos en primer plano, marcando la jugada de estrategia. Con el brazo derecho extendido al cielo de Burgos, el balón al segundo palo, sale de puños. Dani Barrio despeja el guardameta asturiano, aunque sigue atacando al Athletic. Ese Raúl García que le vuelve a colgar al punto de penalti. Salta Guruceta, se anticipa la zaga del Burgos, que saca hacia arriba ese de nuevo Borja González quien despeja. Vuelve a despejar Geray Álvarez, el pelotazo en largo hacia Guruceta, que puede controlar, llega desde atrás Guruceta. Gol del Athletic. El gol de Gorka Guruceta, que ha estado muy listo. El más listo de la clase, Gorka Guruceta, llegando desde atrás. Gran control del donostiarra para batir a placer a Dani Barrio. Vuelve a marcar Gorka Guruceta en el inicio del segundo acto. Aquí vemos la acción repetida, el despeje en largo de Geray Álvarez. Gorka Guruceta que sorprendió a la zaga del Burgos. Gran control con el talón y desde casi dentro del área pequeña batió a quemarropa a Dani Barrio, que nada pudo hacer ante el remate de Gorka Guruceta. Minuto 50 de partido, dobla su renta el Athletic. Vuelve a marcar Gorka Guruceta. Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 2.
bigarrena egin du gizon honek Gorka Guruzetak, 50. minutuan. Azkar ibili da donostiarra, kontrol bikaina egin du eta ez du barkatu Dani Barrioren aurrean bigarrena egiteko. Beraz, Burgosek huts, Athleticek 2. Buen gol de Gorka Guruzeta, que se está destapando como un auténtico goleador. Vuelve a marcar en este parón. 3 goles ya en los 3 amistosos disputados, que se suman a los 5 que lleva en Liga. Son 8 tantos del donostiarra. Marcó 13 el año pasado en la Sociedad Deportiva Amorebieta y ahora lleva 8, por lo tanto es un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja y quiere más el Athletic. La afición del Burgos que también se quiere venir arriba. Lo escuchamos de fondo, los gritos de Burgos, Burgos. Estamos en plena grada del campo del Plantío y la afición del Burgos que está disfrutando de lo lindo a pesar de ver a su equipo por detrás. También escuchamos gritos de Athletic, Athletic. La afición del Athletic en buen número que se ha acercado aquí hasta el recinto que está a orillas del río Arlanzón. Varios aficionados en la zona visitante, pero también vemos muchas bufandas surigorris por todo el campo, por las 4 gradas repartidas. Seguidores muy animosos que están dándolo todo sin duda en este partido del centenario del Burgos Club de Fútbol. Por cierto, que tenemos que hacer un pequeño apunte porque el Athletic sí que visitó este recinto en el año 1993, concretamente el 17 de abril. En este caso se midió al Real Burgos, que es el equipo que tras una de las muchas refundaciones de este equipo del Burgos, lo contamos enseguida, el centro desde el lado derecho del Burgos, a punto está de colarse en la portería de Julen Aguirrezabala. El centro desde el lado derecho del jugador que lleva el dorsal número 27, concretamente Javi López, el canterano, a punto está de sorprender a Julen Aguirrezabala. Se ha marchado el balón por la línea de fondo, saque de puerta para el Athletic. Decíamos que el conjunto rojiblanco visitó por última vez este recinto en 1993, cuando el técnico era Jupp Heynckes y jugaba en este equipo Ernesto Valverde, que en el partido de ida en San Mamés fue curiosamente el goleador de ese encuentro que terminó 1-1, también 1-1 aquí el partido de la segunda vuelta, digamos, entre Real Burgos y Athletic Club. Ataca el Burgos, perdón, y a punto está de sorprender de nuevo el Burgos, pero se anticipó Julen Aguirrezabala. Como decíamos, el Athletic, que hemos indicado que por error vino por última vez en el año 79-80, la temporada 79-80, corregimos, y visitó el Plantío en la temporada 92-93 a las órdenes de Jupp Heynckes y con Ernesto Valverde en el equipo del Athletic. Ahora Ernesto Valverde, que dirige desde el banquillo a su equipo, que busca el tercero. Era Iker Muniain, aparecía por la banda derecha Óscar de Marcos. Se anticipó bien la zaga del conjunto burgalés para llevarse la posesión. Saque de banda para el conjunto local. Sacará desde el costado izquierdo el Burgos. Es Matos, el jugador sevillano con pasado en el Cádiz y en el Málaga. Vuelve a recibir José Matos. Busca en largo a sus arietes. Se lleva Bermejo, uno de los jugadores que continúa desde la primera mitad. Atrás con Marcos Gil, otro canterano que también está teniendo minutos. Recibe también un canterano más, Tito Peralta, actuando como central. El jugador con el dorsal número 30 juega con Borja González. Quería combinar con Murat, el jugador murciano cedido por el Elche Club de Fútbol. No se entendieron entre ambos. Atrapó sin ningún problema Julen Aguirrezabala. Baloia jasodu atezain Gipuzkoarrak eta berriz ere Athletic atzetik irtengo da. Juri Bertxitxe, eskere galetik erasoan Athletic. Juri, Raúl Garziaren bila. Raúl Garziak baloia bueltatu nahi dio Juriri. Joan egin zaio zelaitik, beraz alboko sakea izango da Txeko taldearen alde. Eskuine galetik Borja Gonzálezek aterako du atzera Tito Peraltarekin. Tito Peralta, Robiko jokalariak. Esquerrera zabaldu du Matos en bila. Matos, que quiere combinar con Bermejo, se anticipa Yeray. Yeray para el bigoleador Guruzeta, se la deja de cabeza para Zárraga. Zárraga ante Bermejo, se quiere marchar el Guecho Zarra, juega con De Marcos, con Vesga. Vesga por dentro para Sancet, de primera se la quería devolver hacia la derecha de Marcos, se incorporaba al ataque el de La Guardia.
pero se la llevó finalmente el Burgos, que además fuerza un saque de banda a su favor. Posesión en todo caso para el conjunto local, que juega rápido en corto, intentando sorprender el balón que ahora viene hacia el lado derecho, donde emerge la figura de Borja González, se marcha bien de su par, en este caso de Yuri. Juega con Javi López, atrás para Tito Peralta, más atrás si cabe para el último de la fila, para Dani Barrio. Dani Barrio, que se le devuelve a Tito Peralta. Tito, que juega hacia el lado derecho, donde encuentra a Javi López, presionado por Muniain. Atrás el canterano para su compañero en la cantera en el Burgos Promesas. Tito Peralta juega con Zárraga, que cae al suelo. Hay falta sobre el 19 del Athletic, balón para el conjunto visitante, la falta que la ha cometido Saúl del Cerro. Aquí vemos la acción repetida, como le agarra a Oyer Zárraga, había conseguido zafarse de su par. Y vuelve a tener el balón en sus dominios el centrocampista del Athletic, se marcha bien. Gorka Guruceta, que quiere poner el centro, el balón al segundo palo. ¡Oh! Salió Dani Barrio, se paseó la pelota y va a haber saque de esquina. De nuevo el Athletic creando peligro por la banda. Y el córner que vuelve a forzar el conjunto de Ernesto Valverde, que está acercándose con peligro en esta segunda mitad, con más ocasiones. En el segundo acto vemos calentar a dos jugadores del Athletic. Uno de ellos es Asier Villalibre, el otro John Cabo, que podría debutar con el primer equipo en la tarde de hoy. La pone Iker Muniain, el balón segundo palo. ¡Oh! Y el gol del Athletic, el gol de Raúl García, que llegaba con todo desde el segundo palo, se ha metido hasta la red del delantero navarro para hacer el tercero en el minuto 57 de partido. Llega el tercero de la tarde, marca Raúl García. Burgos Club de Fútbol 0, Athletic Club 3. Hirugarren agindu Athleticek, corner baten ostean Iker Muniainek Maisuki jarri du baloia, eta erretxasean Raúl García iritsi da, eta baloia birrindu du, sarera sartu da bera, Raúl García bera. Hemen orain epaiarekin izketan, gola markagailura igoko da. Burgosek huts, Athleticek 3, hemen berriz ere errepikapena. Raúl García indartsu sartu da area txikian, eta Dani Barrioren aurrean gola lortu du hirugarren Athleticek. 58. minutuan Burgos Club de Futbolek huts, Athletic Clubek 3. La renta que ya es considerable. El Athletic está plasmando su superioridad en el marcador, que ya ha logrado 3 goles y que quiere más, no se rinde, y que busca el cuarto. Sigue el ataque del equipo de Ernesto Valverde, se preparan más cambios en el Burgos, hasta 4 nuevas permutas las que está preparando Julián Calero. Enseguida las contamos. De momento sigue la acción sobre el césped del plantío. Escuchamos los gritos de Athletic, Geuria, mientras ataca Iker Muniain. Juega con Óscar de Marcos, preparados Grego Sierra, también en este caso Pablo Valcarce y Curro Sánchez, que son los jugadores que quedaban en el banquillo sin ingresar en el terreno de juego. Repartiendo esfuerzos Julián Calero ante la inminente cita liguera del próximo domingo, el Burgos, que recibirá a la Sociedad Deportiva Huesca. Juega ahora el Athletic en el lado izquierdo, ese Iker Muniain para Ollán Sánchez, que bien lo hace, se marcha bien de hasta 2 rivales, sigue Sánchez, aunque ahora la pierde en la frontal. Recupera el Burgos, quiere salir a la carrera su delantero Murad, se le escapó el control y van a llegar ahora sí los cambios. En el minuto 60 de partido se marcha Michel Zabaco, va a entrar con el 20 Grego Sierra, también se marcha Bermejo para dejar su lugar a Curro Sánchez, y en última instancia ingresará en el verde Pablo Valcarce y se marcha Saúl Berjón. Por lo tanto, un equipo nuevo el que forma ahora Julián Calero con respecto al inicial. Los aplausos del público a sus jugadores que dejan el terreno de juego, lo escuchamos de fondo en la megafonía. Los cambios.
Quedan por lo tanto claros los 3 cambios. Aldaketa Irukoitza egin du Burgosek, Grego Sierra, Pablo Valcarce eta Curro Sánchez zelairatu dira, Michel Zabako Bermejo eta Saul Berjonen ordez. Beraz, azken aldaketak egin ditu entrenatzaile madrildarrak, baita ere aldaketak aurki iritsiko dira Atletiken. Asier Villalibre zelairatzeko prest. Asier Villalibre que está preparándose para ingresar en el terreno de juego. Puede ser el primer cambio. Veremos si también Jon Cabo, que estaba calentando junto a él, tiene sus primeros minutos con el primer equipo. De momento no llegan las sustituciones. Juega el Athletic, es Iker Muniain quien recibe en el círculo central ante 2 rivales. Se marcha bien el Chandrea, juega por dentro hacia el lado derecho para la incorporación al ataque de Raúl García, que la picaba, se le escapó por poquito. Intentó batir por alto a Dani Barrio. El balón que se le marcha, saque de puerta para el Burgos. Aquí vemos la acción repetida. Raúl García, que ha intentado batir a Dani Barrio. Se le ha ido por poco su remate. Y ahora juega el Burgos desde atrás. Despeja no obstante Yuri Berchiche, juega de cabeza con Iker Muniain ante 3 rivales. Consigue zafarse el capitán, juega con Vesga. Este para Yuri. Yuri con Íñigo Martínez, se prepara, como hemos comentado, Asier Villalibre y también Jon Cabo, que va a debutar con el primer equipo, eso sí, en partido amistoso, recibiendo las últimas indicaciones de Ernesto Valverde. Juega Yuri, Yuri que puede poner el centro por bajo, lo hace, encuentra a Raúl García, se le escapa el control, despeja la zaga del Burgos, aunque vuelve el balón a los dominios del Athletic. Es Geray para Vesga, Vesga con Iker Muniain, Iker Muniain ante su par, quiere jugar y además lo hace con éxito con Sánchez. Sánchez que quiere ganar la línea de fondo, le cierran el paso, aunque va a forzar el córner. Saque de esquina, uno más para el Athletic, está creando peligro el Athletic. A balón parado veremos si vuelve a encontrar el premio del gol el conjunto de Ernesto Valverde. También vemos que comienza a calentar Dani García, mientras están preparados Cabo y Villalibre. De momento el juego que se reanuda, juega en corto Muniain con Sánchez, de nuevo Muniain en el vértice del área, la pone en segundo palo, aparece por ahí Geray que prolongaba de cabeza para Vesga, entraba desde atrás el Gasteiztarra, despeja la zaga del Burgos, se quiere quitar el peligro encima el conjunto de la Arlanzón. Además sale a la contra ese Pablo Valcarce, el jugador de Ponferrada, recibe su compañero en el círculo central. Ese Curro, el jugador onubense que recibe la falta de Mikel Vesga, le pide disculpas el Gasteiztarra. Y ahora sí llegan los cambios, se va a marchar Raúl García, que saluda al colegiado Pizarro Gómez, también se marcha Oyer Tárraga, y como hemos comentado entran Asier Villalibre y Jon Cabo. Vemos en el momento, aprovechando este impasse de los cambios, la repetición del tanto del atacante navarro, que se va ovacionado del terreno de juego del plantío. Y momento especial para Jon Cabo, que se estrena con el primer equipo con el dorsal número 30, el jugador bilbaíno con ficha del Bilbao Athletic, que entrenaba ayer con el primer equipo y que ha venido hoy con la expedición para disputar sus primeros minutos con la primera plantilla del Athletic. Llega el Burgos, es Marcos Gil cambiando el juego hacia la izquierda para la incorporación de Matos. Jon Cabo, que es de la generación del año 2000, que coincidió por ejemplo con Unai Vencedor, con Ollán Sánchez, con Juan Artola, que precisamente no está ya en el terreno de juego, pero que también era de esa generación de la que han llegado varios integrantes al primer equipo, algunos al Bilbao Athletic y otros cedidos como Juan Artola, pero una buena camada la del año 2000, que tiene un nuevo representante en el primer equipo, eso sí, en un partido amistoso, Jon Cabo. Cabo que debuta beraz hemen el plantíon lehen taldearekin, Cabo eta Villalibre zelairatu dira, Raúl García eta Oyer Zarragaren ordez. Orain Burgos erasoan, 75 garren minutua beteko da aurki hemen el plantíon. Burgos eskerregaletik, hor da Muraden urtiketa eta córner izango da, el córner que fuerza Murad, el disparo del dorsal número 9 del Burgos, golpeó en la zaga del Athletic, será el primer saque de esquina para el Burgos en esta segunda mitad. Lo va a servir desde el costado izquierdo el conjunto local, en corto. Juega
Matos la pone hacia el primer palo, el remate. Se giraba sobre sí mismo en el intento, el remate del delantero del Burgos. Atrapó sin ningún problema Julen Aguirrezabala. Aquí vemos la acción repetida. El remate creo que ha sido Saúl del Cerro. Ha atrapado Julen Aguirrezabala. Juega en corto Geray con Vesga. Vesga para Iker Muniain, omnipresente en esta segunda mitad desde que ha entrado el capitán. Le dobla Yuri, se la pedía, pero opta Iker por jugar hacia adentro. Sigue conduciendo Iker, cae al suelo y falta sobre Iker Muniain. Así la señala Valentín Pizarro Gómez. El balón que seguirá siendo del Atlético. Aquí vemos la acción repetida. La falta clara de Saúl del Cerro sobre Iker Muniain. Sacará en todo caso el Athletic. Aquí escuchamos de fondo la autorización del colegiado. Iker Muniain que pide la jugada de estrategia, la va a colgar hacia el segundo palo. Ahí está Íñigo. Íñigo quiere prolongar de cabeza, se anticipa no obstante la zaga del Burgos, que quiere salir por mediación de Pablo Valcarce y falta sobre el ex de el Club Deportivo Numancia, entre otros. Balón para el Burgos. Saca rápido Borja González hacia el lado izquierdo donde se incorporaba ataque Matos. Matos juega con su compañero en la zaga, el canterano Tito Peralta. El Burgos se quiere al menos marcar un gol en este partido tan especial. En el descanso también ha habido una batucada, ha habido fancam, ha habido una actuación especial, como hemos comentado en los prolegómenos, de jotas burgalesas. Luego va a haber un grupo de música electrónica denominado Grotesque, habrá fuegos artificiales. En definitiva, una auténtica fiesta la que se está viviendo aquí en el Estadio Municipal del Plantío. Ahí está John Cabo que juega atrás para Iker Muniain, golpea desde lejos, el disparo se le marcha desviado, saque de puerta para el Burgos. Ateko saquea izango da Burgos entzat. Gora joan zaio Bereia Urtiketa kapitainari, hemen errepikapena. Eskuinka da Gorditza, baina atetik urrun joan da. Hemen berriz ere Burgos atzetik jokatu nahian. Tito Peralba, Kluse jokatu du Muraden bila. Atletikek ala ere berreskuratu egin du jabaitza. Hor dago John Cabo. John Cabo que quiere ser protagonista en su debut con el primer equipo. Recibe Guruceta para Sánchez. Se incorpora al ataque de Marcos. De Marcos se puede poner el centro atrás. El remate de Asier Villalibre se marcha fuera. Llegaba solo en el segundo palo el delantero de Guernica. Qué ocasión acaba de tener Asier Villalibre para hacer el cuarto. Aquí vemos la acción repetida. Estaba solo. Le ha molestado su compañero y quizás tampoco se la esperaba. La mandó fuera Asier Villalibre. Sekulako aukera laugarren egiteko Asier Villalibre. Kanpora bidali du baloia Gernikako aurrelariak. Beraz ateko sakea Burgosen alde, baloia berriz ere martxan. Hala ere gutxi iraundio jabetzak Burgosi. Gainera falta egin dute etxeko jokalariek. Juri hemen lurrean. La falta sobre Yuri le ayuda a levantarse y recuperar la verticalidad. Curro Sánchez. Y vuelve el Atlético a la carga, en este caso por el sector derecho. Ese Óscar de Marcos juega con Guruceta. Guruceta atrás para de Marcos de nuevo. Este juega con Vesga. Vesga para Iker Muniain que se viene por dentro. Atrás para Íñigo Martínez. El balón demasiado largo para Yuri. Va a llegar sin ningún problema Borja González. Borja González que deja que el balón salga por el del rectángulo de juego. Será saque de banda para el mismo porque lo va a poner en juego en corto con Marcos Gil, el canterano que juega hacia la izquierda para Matos. Se incorpora al ataque el jugador andaluz que cruza la divisoria. Tiene el apoyo de Curro, también de Murat. Cae al suelo, hay falta. Así lo señala el colegiado Pizarro Gómez. El balón seguirá correspondiendo al Burgos. Aquí vemos la acción repetida como Guruceta derribó a Matos. Falta egin dio Donostiarrak Andaluziarrari. Barkamen askatu dio. Eta arazorik gabe jarraituko du jokoan. 23 zenbakidunak. La falta favorable al conjunto local cuando estamos ya en el minuto 70 de partido. Por lo tanto quedan 20 para que esto termine.
Recuerden que gana el Athletic 0-3 gracias al doblete de Gorka Guruceta y al gol de Raúl García. Ahora hay falta sobre Julen Agirrezabala en una acción en el área pequeña. El balón es para el Athletic. Aquí vemos la repetición, como cometen la falta sobre el guardameta de Rentería. Vuelve a jugar el Athletic, es Sancet atrás para Geray. Geray con De Marcos. De Marcos que tiene el apoyo de Guruceta, opta por jugar no obstante con Asier Villalibre. Se anticipa Marcos Gil, recupera el Burgos, juega con Tito. Tito con el 2 al 30. Atrás para Dani Barrio. Dani Barrio encuentra a Grego Sierra. El balón en largo del central murciano, recupera el Athletic, despeja la zaga del conjunto vizcaíno, recibe Muniain, Muniain con Guruceta, de nuevo Muniain, para Sancet, Sancet con Vesga, Vesga para Yuri, Yuri que se incorpora al ataque pero no va a llegar a esa pelota que se le escapa del rectángulo de juego. Saque de banda para el Burgos. Un nuevo cambio en el Athletic, va a entrar Dani García por Mikel Vesga, aldaketa Zelai erdian, Mikel Vesga Gasteiztarrak, Dani Garciari utzi dio lekua, txaloak bientzat. Los aplausos para los dos, para Mikel Vesga que abandona el terreno de juego, para Dani García que es quien le reemplaza. Juega a cabo con Iker Muniain, con Dani García, primer balón que toca el de Zumárraga, recibe ahora Guruceta, se viene por dentro, combina con Iker Muniain, para Cabo, Cabo pegadito a la banda izquierda, quiere encarar. Se atreve el jugador del Bilbao Athletic, pone el centro, atrapa sin ningún problema Dani Barrio, que golpea en largo para Murat. Murat que reta a Íñigo Martínez por velocidad, pero le cierra bien el paso el central Ondarrutarra, dejando que el balón salga por la línea de fondo. Saque de puerta para el Athletic. Ondo aritu da Íñigo Martínez, defentsa lanetan, baloia ateko sakera joan da, eta beraz jabetza bere taldearentzat da. Hortxe dago Geray, Geray berriz ere Íñigorekin, Íñigo que juega por dentro con Dani García, con Yuri, Yuri con Íñigo de nuevo atrás, inicia el juego desde las posiciones defensivas el Athletic. Julen Agirrezabala con Geray Álvarez, Geray Álvarez que levanta la cabeza, busca algún aliado, de momento no se decide en jugar con nadie, sigue conduciendo la pelota, abre hacia la derecha para Óscar de Marcos, se la lleva el Burgos, que recupera en el costado izquierdo de su ataque, aunque el balón sale del rectángulo de juego, eso sí, lo tocó Óscar de Marcos, es saque de banda para el Burgos. Desde el costado izquierdo lo va a servir José Matos, atrás para Grego Sierra, el ex del Sabadell, exigido por Asier Villalibre, juega atrás para su portero, para Dani Barrio, con Tito. Tito Peralta que juega en largo hacia Murat, Murat que salta con Íñigo Martínez, cae al suelo el central Ondarrutarra, se ha llevado un buen golpe en la espalda, pero se levanta rápidamente sin ningún problema para continuar jugando. Es Julen Agirrezabala que pone el balón en juego en el césped del plantío para Yuri Berchiche, con Dani García. Yuri, Yuri para Cabo, que se viene ahora por dentro. Cabo que eskuñera jokatu du, hortxe dago a Óscar de Marcos. Geray, Geray Muniainekin jokatu du. Ere orain eskerre galetik Athletic, Yuri. Dani García que combina de nuevo con Yuri. Toca y toca el Athletic, no se aburre de tocar el balón y dominar la posesión, jugando cómodamente el conjunto de Ernesto Valverde, que ataca ahora por el sector derecho, Geray, Geray que buscaba a Sancet, el balón le cayó a Dani García, ataca el Athletic ahora, la frontal Iker Muniain, recuperó el Burgos, se la va a llevar a la carrera el conjunto local. Pablo Valcarce quiere combinar con Curro, le dobla a Matos, ahí recibe el lateral zurdo sevillano, juega con Curro. Para Matos de nuevo, recibe dentro el Burgos, ahora ataca desde el lado derecho, el disparo de Javi López, se marcha ligeramente desviado, se incorporó al ataque, finalmente ha sido Borja González, el lateral diestro
madrileño. Vemos la acción repetida, la mejor ocasión del Burgos sin duda. El balón que le servía Javi López, que estaba ahora en el lado izquierdo, a su lateral a Borja González, a quien vemos aquí en el primer plano. El disparo se le ha ido ligeramente desviado. Buena ocasión para el Burgos. Aukera organizando Burgosek. Arratsaldeko lehengola egiteko. Ordu laurden faltada neurketa amaitzeko. 3 gailentzen ari da Athletic hemen el plantillo zelaian. Orain Burgosek bere gola nahi du. Borja González. Sekulako aukera izan du madrildarrak. Currorekin. Curro atrás con Tito. Tito Peralta más atrás si cabe para Dani Barrio. Dani Barrio que juega con Grego Sierra, de nuevo con su portero, con Dani Barrio. La presión tímida ahora del Athletic, que permite al Burgos jugar con comodidad. Ese Tito Peralta se la deja bien Marcos Gil con el pecho a Borja González, aunque el control de este no es bueno. Saque de banda para el Athletic. Servirá Yuri Berchiche. Aquí le vemos tomándose su tiempo al lateral zurdo Zarauztarra. Encuentra a Sier Villalibre, aunque se anticipa el Burgos. Se la va a llevar el Athletic, no obstante. Ese John Cabo en la banda izquierda. Entra dentro del área el joven cachorro. Ahí está John Cabo. El disparo desviado. Se ha atrevido a intentarlo el dorsal número 30 del Athletic, que recibe los ánimos de Iker Muniain. Aquí le vemos en el primer plano. El disparo desviado de John Cabo. Saque de puerta para el Burgos. Hemen errepika pena Caboren jaurtiketa kanpora da joan da. Berez ere zuzenekora itzuli gara. Falta Burgosen alde. Guruzetak falta egin dio Burgoseko jokalariari. Eta baloia etxeko taldearentzat da. Hortxe Matos atzera Grego Sierrarekin. Grego Sierrak Tito aurkitu du. Tito, Borja González, eskuinegalean Javi López, atzera Dani Barrio, hortxe atezaina bere areatik kanpo, Grego Sierra exigido por Asier Villalibre, busca Murat, controla con el muslo, el delantero cedido por el Elche, juega atrás, de nuevo el Burgos, recibe Tito para Borja González, Borja que juega a la derecha con Javi López, se le escapa el control, recupera Yuri para Dani García, con Íñigo Martínez, atención al error de Íñigo, recupera el Burgos, es Javi López, puede poner el centro, segundo palo, estaba no obstante adelantado Murat, ha fallado en el remate el delantero murciano, estaba eso sí en fuera de juego. Buena ocasión de nuevo el Burgos, que está buscando el gol que le acerque un poquito en el marcador. El delantero Murat, aquí le vemos con el 9 a la espalda, ha tenido una buena acción, pero como decimos estaba en posición antirreglamentaria, por lo tanto la acción estaba invalidada. Sacará el Athletic. Aukera ona izan du berriz ere Burgosek, baina Jokos Campos egoen Murat, eta beraz jabetza Athletiki dagokio. Hortxe Gerai barrutik Dani García aurkitu du, Dani García que juega con Muniain, le dobla por la izquierda Yuri, que no va a llegar al balón. Se escapa del rectángulo de juego, saque de banda para el Burgos, lo sirve Borja González, quiere recuperar el Athletic, aunque se la lleva Murat que consigue llevarse esa pelota, no sale del rectángulo de juego, sigue Murat, aunque le cierra bien el paso Dani García, saque de banda de nuevo para el Burgos, sacará desde el costado derecho el conjunto burgalés, es Borja González, buscando en corto y encontrando además con éxito a Curro. De nuevo Borja, el balón para Pablo Valcarce, para el capitán, para el canterano además, Saúl del Cerro, que lleva el brazalete de capitán. Curioso que un jugador canterano porte el brazalete de capitán, partido especial y gran premio para un jugador de la cantera llevar el brazalete de capitán en el partido del centenario de su club. Juega el Athletic, es Julen Aguirrezabala con Geray Álvarez, el central de Baracaldo, que ante dos rivales quiere avanzar con la pelota controlada, la pierde, se la lleva el Burgos. Ese Pablo Valcarce hacia la izquierda donde aparece Matos, juega con su compañero, en este caso Javi López, de nuevo Matos, que bien lo hace el Burgos, atención, cae al suelo, dice el colegiado que no hay nada, la grada que pide de manera muy vehemente
el penalti que no decide señalar el colegiado. La protesta el público de manera ostensible. Epaiak ez du zera adierazi, beraz erasoan orain Athletic. Falta egin diote Iker Muniaini, ez dago pozik eta ados Burgoseko zalegoa. Iker Muniain lurrean, medikuak sartuko dira zelaira, baina sorionez Iker Muniain zutik berriro. Hemen errepikapena, jokaldiaren errepikapena, Matos lurrera jauzi da, Gerai aurrean jaurri da, eta epaiaren iritziz ez da penaltia egon, beraz jokoak aurrera darrai. Juri, luze Guruzetaren bila, Saúl del Cerro kapitaina lurrera jauzi da. Falta adierazi du epaileak, orain bai Burgosen alde. Partidako 9 minutu eskas falta dira bukatzeko. Quedan apenas 8 minutos para que termine el encuentro. Recuerden que gana el Athletic gracias a los goles de Gorka Guruzeta en 2 ocasiones y de Raúl García. El primero llegó en el primer acto, los 2 siguientes en la segunda parte. Calientan también más suplentes del Athletic. Veremos si tienen tiempo para entrar en este último tramo del partido. El centro del Burgos lo atrapó sin ningún problema Julen Aguirrezabala. Bueno, Yuri buscando a Sier Villalibre de cabeza. Se la deja a Cabo, Cabo que controla. Con el muslo se marcha bien de Borja González. Atrás para Iker Muniain, que se zafa de Pablo Valcarce, pero se la va a llevar el Burgos. Quería salir a la carrera, no obstante apareció rápido al corte Gerai Álvarez. Juega con Sancet. Para en el lado derecho donde se incorporaba al ataque Óscar de Marcos. Ahora el partido que tiene mucha ida y vuelta. En el lado izquierdo el Burgos se intenta atacar por mediación de Javi López. Juega Matos. Matos para Grego Sierra, con Tito. Tito con Borja González, le presiona a Cabo, juega con Curro que quería combinar con su compañero Pablo Valcarce. Se la lleva Gerai, con Dani García, el balón que se va demasiado largo, no va a conseguir conectarlo. El control Gorka Guruzeta. De banda para el Burgos, ya está en juego rápidamente, sin tiempo que perder. Matos que quiere acercarse de nuevo al área. Ahora despeja el Athletic, además el balón golpeó en el propio jugador del conjunto burgalés. Es saque de banda para el Athletic. Lo pone en juego de Marcos, atrás para Gerai, con Julen. La presión de Murat, quiere robar el delantero murciano. La presión también del público, juega Julen en corto con Íñigo. Para Cabo, Cabo para Dani García que tiene metros para pensar. Llega al círculo central el de Zumárraga, juega hacia Yuri Berchiche. Yuri que controla bien con la bota izquierda. Le cierra el paso Borja González, juega con Iker Muniain. Muniain que se marcha bien de 2 rivales, juega atrás con Dani García de nuevo. El Athletic que toca y toca, Cabo, Dani García, aurrera eginez. Aurrera eusida ez dago faltarik, berriz ere Muniain baloiarekin. Muniain, Sancet, Muniain. Barruko jokalariak. Beste gol bat bilatuz. Berriz ere Muniain zelea erdian. Uraden presioa. Sancet, atzera Gerai. Zelai erdian Barakaldoko atzelaria. Íñigo aurkitu du. Íñigo buscando a Cabo. De nuevo Íñigo, que ahora comete la falta sobre Pablo Valcarce. Así lo indica el colegiado Valentín Pizarro Gómez. Aquí vemos la acción repetida. La falta de Íñigo Martínez clara sobre Pablo Valcarce, el jugador del Bierzo de Ponferrada. A su equipo juega el Burgos en el lado izquierdo. Quiere su gol, el gol del honor, el conjunto burgalés. Se la quita de encima Gerai Álvarez, buscaba el despeje que podía haberse convertido en asistencia, como en el 0-2 de Guruzeta. En este caso no ha llegado al control Asier Villalibre. Saque de puerta para el Burgos. Aquí vemos a uno de los protagonistas del partido, a Gorka Guruzeta. La acción repetida del tanto del 0-2. El balón en largo de Gerai Álvarez para Gorka Guruzeta, que no ha perdonado, para batir a Dani Barrio. Sigue el juego.
Estamos en el minuto 85 de partido, por lo tanto quedan 5 para que termine el encuentro. Ataca Sancet, Sancet que pierde la pelota, se la lleva Saúl del Cerro, aunque recupera Yuri. Yuri que se lo piensa, juega con Dani García. Dani García que se apoya atrás en Geray Álvarez. Geray Álvarez que se toma su tiempo. Levanta la cabeza, juega por dentro o por bajo para Cabo, Cabo que la deja pasar. Recibe Iker Muniain, vértice del área, puede haber peligro. Traza la diagonal, el disparo de Iker Muniain se marcha muy desviado. Saque de puerta para el Burgos Club de Fútbol. Hemen errepikapena Iker Muniainen saiakera. Kanpora joan da, kapitainaren jaurtiketa. Cuando vemos que el público empieza a hacerle la ola, lo vemos ahí al fondo de las imágenes. Está teniendo bastante éxito esta iniciativa. Está siendo una auténtica fiesta. Ahora nos coge a nosotros aquí en la tribuna principal. Nos sumamos a esa ola del plantío. Crecen las aguas del Arlanzón para vivir este partido, esta efeméride especial. El centenario del Burgos. La visita del Athletic Club a este Estadio Municipal del Plantío. Disfrutando de lo lindo la afición del Burgos. Está haciendo una gran temporada. Tiene encarrilada su principal meta, que sería la permanencia un año más en segunda división. De nuevo viene la ola aquí a la tribuna principal. Seguimos disfrutando en el Plantío. Cuando vemos que ha habido falta sobre Curro Sánchez, el balón va a ser del Burgos. La falta de Yuri Berchiche sobre el jugador de La Palma del Condado. Ataca el Burgos, el disparo de Murad. Se marcha a córner porque ha golpeado en un zaguero del Athletic. De nuevo la ola, la escuchamos de fondo aquí en la tribuna principal para celebrar este saque de esquina favorable al conjunto local. Lo va a servir desde el costado izquierdo el Burgos, buscando su gol, buscando el gol del honor. El balón al primer palo, despeja Dani García, le cae la pelota a Iker Muniain, sale Dani García, quiere salir a la contra ahora John Cabo, tiene metros para correr, el dorsal número 30 del Atlético, y juega Cabo, Cabo que está exigido ya por 3 rivales, se frena Cabo, se apoya en Iker Muniain que conecta con Gorka Guruceta. De nuevo la ola que a punto está de arrollarnos. Juega Geray Álvarez por dentro, encuentra a Asier Villalibre dentro del área del Guernicarra. A punto de marcar, se le escapó el control. Atrapa a Dani Barrio. Festa handia bizitzen ari gara. Olatua eginez Saletuak. Berriz ere badator olatua guregana. Partidako azken minutuak hemen el Plantío zelaian. Alboko sakea izango da Burgosen alde. Ezkerregaletik Matosek jarriko du baloia martxan. Grego Sierra katzera. Dani Barrio aurkitu du. Hortxe atezaina. Tito Peraltarekin. Tito que juega con Borja González. Último minuto del tiempo reglamentario. Parece que los suplentes del Athletic no van a tener tiempo para salir al terreno de juego. Siguen calentando. Seguramente se quedarán haciendo algún que otro ejercicio al término del encuentro, porque de momento no va a haber tiempo para mucho más. Veremos si hay algún tipo de añadido. La falta sobre el Burgos favorable al conjunto local la ha cometido Gorka Guruceta. Últimos 30 segundos del partido. Juega Borja González, para Marcos Gil. Juega hacia la izquierda el Burgos. Recibe en ese sector Javi López. Javi López que quiere intentar el disparo. Le cierra el paso Gorka Guruceta en labores defensivas. Aplicado el Donostiarra. Se incorporaba al ataque Matos. El balón que sale de nuevo del rectángulo de juego. Saque de banda para el Burgos. Últimos 10 segundos del choque. Juega el Burgos. Atrás, tocando y tocando es Marcos Gil para Matos. Emerge la figura del sevillano. Se la lleva el Athletic, es Sancet. Y no hay tiempo para más. Sin tiempo añadido, el colegiado Valentín Pizarro Gómez, que decide dar por concluido este partido conmemorativo del centenario del Burgos. Ha ganado el Athletic 0-3 gracias al doblete de Gorka Guruceta.
y al gol de Raúl García. 3 irabazi du Athleticek, Burgosen mendeurrena ospatzeko partida berezi honetan. Gorka Guruzetak 2 gol egin ditu, 3. Raúl Garciarena izan da Athletic nagusi. Hemen el plantío, el Athletic ha sido superior en este encuentro tan especial que conmemora el centenario del Burgos. La próxima cita será el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Dacia Arena de Udine ante el conjunto local del Udinese, un equipo de la Serie A. Lo viviremos también aquí en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic. Hasta entonces nos despedimos. Datorren larun batean beste hitzordu bat daukagut. Udineseren kontra jokatuko du Athleticek Italian 8 aurrera. Partida hori bizi ahal izango dugu hemen YouTube Athleticen, beraz, larun batera arte. Hasta el sábado nos despedimos con la victoria del Athletic por 0-3 aquí en el plantío. Burgos 0, Athletic 3. Se despiden los jugadores de la grada. Sigue la fiesta en Burgos. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes y hasta el sábado, agur.